Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto compartir con ustedes el inicio ya de esta cuarta unidad. Estamos entrando ya a la recta final de todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciada. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y qué bien poder disfrutar de todo este proceso de actividades que estamos iniciando ya a partir de este momento. Estamos ya iniciando lo que corresponde a la cuarta unidad de este proceso educativo. Vamos a ir desarrollando las actividades correspondientes al tema que se encuentra ya planificado. Ustedes verán que se encuentran cargadas las actividades correspondientes ya a esta cuarta unidad. Tienen ustedes todo el material preciso para que ustedes puedan seguir revisando, sigan también chequeando qué es lo que tienen que hacer y de pronto es que pueden adelantar de igual algún tipo de actividades y ya lo pueden seguir adelantando. Iniciamos el desarrollo del tema correspondientes a esta hora de clase y justamente vamos a hablar sobre el tema verbos superlativos. Vamos a hablar de las estructuras gramaticales, adjetivos, especialmente de características superlativos. Vamos a ver qué es un adjetivo superlativo. Un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Por ejemplo, de caliente, calientísimo, de alto, altísimo, qué sé yo. Entonces, eso es cuando le damos un carácter más determinante, esos son adjetivos de carácter superlativo. Es el equivalente a adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado. Para construirlos se debe agregar la terminación EST al final de cada adjetivo y anteponer el artículo de. Esas son la regla gramatical fundamental. Ojo con esta parte. ¿Cómo podemos construirlos podemos nosotros estructurarlos? Hay que utilizar dos estructuras claves, incluso para que ustedes puedan identificarlos. En primer lugar, al final de la palabra, al final del adjetivo, vamos a colocar la estructura EST y siempre van a estar acompañados en la parte inicial de un artículo, pero no cualquier artículo, sino un artículo determinado. Y en este caso el de. De se traduce al español como el, la, los y las. Entonces ya más o menos por ahí nosotros tenemos que irnos dando cuenta cómo funcionan cada una de estas estructuras. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el adjetivo funny. Funny se traduce como divertido. Pero si a funny le elimino esa Y, hay que tener cuidado en estas estructuras. Por ejemplo, los adjetivos que terminan en Y, ¿qué es lo que se hace? Se elimina esa Y y se agrega IS. De esa manera, obviamente, lo transformo a ¿qué? Lo transformo a un adjetivo superlativo. Funny es divertido, pero funniest es divertidísimo o muy divertido. Le estamos dando un nivel mucho más relevante, mucho más elevado, ¿no es cierto?, en relación a algún tipo de actividad divertida. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. He is the funniest guy on my group. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que primero el adjetivo tiene que estar obviamente antepuesto un artículo, el artículo determinado, y obviamente tiene que complementarse en la parte final la estructura EST. En este caso, como termina una Y, esta Y se transforma en una I latina y se le agrega EST al final. He is the funniest guy of my group. Dice, él es el chico más gracioso de mi grupo. Entonces, más gracioso le está dando un nivel más de lo normal, fuera de lo normal, ¿no es cierto? Más elevado que lo común. Entonces, ahí nosotros tenemos la determinación en función de esta primera regla, en función de los adjetivos superlativos. Entonces, iniciamos con funny. Funny, obviamente ustedes ya saben termina en Y. Eliminamos esa Y, le colocamos la I latina y le agregamos EST y de esa manera lo transformamos de un adjetivo normal a un adjetivo superlativo, que obviamente le da otra determinación. Funny, divertido, pero funny es divertidísimo. Lo mismo vamos a ver con cold. Cold es frío, pero si este cold le agrego EST al final, lo transformo a un adjetivo superlativo.
Cold simplemente digo frío, pero con cold es muy frío. Estoy diciendo, por ejemplo, esta tarde está muy fría. Entonces ahí utilizo coldest. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. That room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa. ¿Qué es lo que dice? Igual se cumple la regla gramatical. Tiene el adjetivo superlativo, obviamente tiene que estar precedido, obviamente, ¿de qué? De el artículo de. Y obviamente, ya saben, para transformar en un adjetivo superlativo, simplemente agregamos en la parte final las terminaciones est. Cold, frío, coldest, muy frío. Entonces, ahí tenemos esta determinación. Lo mismo sucede con pretty, ya saben, igual que sucedió con funny. Pretty termina en ¿qué? Termina en la Y o Y que nosotros le conocemos. Para transformarle a un adjetivo superlativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elimino esa Y y le transformo en la I latina, la I normal, y le agrego EST. Y de esa manera yo lo transformo en un adjetivo superlativo. Pretty, lindo. Pretty es lindísimo o muy lindo. Por ejemplo, tenemos this puppy is the prettiest goat in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario, dice. Entonces, igual, tenemos, obviamente, en primer lugar, tenemos el artículo determinante y obviamente precedido de qué? De el adjetivo superlativo. Siempre van a estar en esa posición, incluso para poderlos reconocer. Ya sabemos, primero está siempre, solo con el artículo determinado va a estar siempre. Y obviamente luego vamos a reconocerlo porque acaba en EST, en la terminación EST, y ahí obviamente nosotros le reconocemos que es un adjetivo superlativo. Nice es agradable, pero nicest es muy agradable. ¿Qué hice a nice? Simplemente le complementé con st nada más. Con st y de esa manera obviamente se transformó a un superlativo. Nice, agradable, nicest, muy agradable. Por ejemplo, tenemos You are the wisest person I have met. Este wisest obviamente es una variante de nicest. Ya vamos a ver cómo se forma más adelante. Dice, eres la persona más dulce que he conocido. Entonces, aquí tenemos esta determinación, cómo obviamente se transforma sweetest. Dice, you are the sweet. Sweet obviamente es dulce, pero digo sweetest, más dulce. Person I have met. Entonces, aquí tenemos esta determinación. Sweet, obviamente, hasta ahí es un adjetivo es un adjetivo normal. Con la terminación est se transforma en un adjetivo superlativo. Sweetest, más dulce o muy dulce. Entonces le da una determinación mucho más elevada. Si una palabra termina con una consonante seguida de una Y, cambiamos esa Y por la I latina y luego agregamos EST, justamente como habíamos visto anteriormente. Dice, si una palabra termina con una consonante seguida por una Y, aquí por ejemplo en pretty tenemos una consonante. ¿Cuál es la consonante? La T y luego obviamente está la Y. Con funny, primero está la N y luego está la Y. Esa es la regla general. Entonces aquí lo recalcamos de mejor manera. Pongámosle de otro color para, obviamente, que tengan ustedes una referencia en función de esta regla gramatical. Si una palabra, esto quiere decir si un adjetivo, termina con una consonante seguida de la Y, cambiamos esa Y por la I latina y luego agregamos st. Por ejemplo, tenemos aquí hungry, que es enojado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para transformarle el superlativo? La Y elimino y obviamente le coloco la I latina y luego la terminación est. Hungry, enojado. Hungry es enojadísimo o muy enojado. Por ejemplo, I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada, dice. Obviamente aquí tenemos con el verbo to be en pasado, que es el was, es la conjugación was. Estoy hablando en primera persona porque digo I, que se traduce como yo. I was the hungriest person. Esta traducción obviamente está tácita tal, obviamente se encuentra escrita la oración en inglés, pero la mayoría de las veces la traducción ustedes ya saben, se lo hace directamente, ya no se dice yo, simplemente va a partir del verbo y obviamente dice fui la persona más enojada. ¿Por qué se lo hace eso? Porque obviamente al traducir yo fui, obviamente se está redundando, es una redundancia obviamente que suena un poco feo en el momento de traducir.
porque ya se sobreentiende que estoy hablando de mí mismo. Entonces dice, fui la persona más enojada. No podemos decir yo fui la persona más enojada. Queda un poco feo el momento de pronunciarlo. Entonces, obviamente, en inglés escribimos lo normal, I, que se traduce como yo. Luego tenemos el verbo to be en pasado, que es el was. Luego tengo el artículo determinante, que se traduce al español como el, la, los y las. Hungry es enojado o muy enojado, más enojado. Y obviamente person, que es persona. Dice, yo fui la persona más enojada. I was the hungriest person. Lo mismo sucede con cloudy. Cloudy es nublado. Y obviamente para decir nubladísimo o más nublado, yo digo cloudiest. ¿Qué es lo que pasó aquí? Obviamente cloudy termina en una Y, pero está precedido, como dice la regla gramatical, de una consonante, en este caso de la consonante D. ¿Qué es lo que hago ahí? Elimino la Y y coloco la I latina y le completo con EST para poderlo transformar a un superlativo. Coldy nublado, coldies muy nublado o nubladísimo. Por ejemplo, tengo aquí la siguiente oración. This is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto, dice. This is the coldest sky I have ever seen. Entonces ahí tenemos igual esta oración, obviamente que utiliza este tipo de adjetivos superlativos para determinar algo que es darle un nivel o un carácter más elevado, más determinante dentro de la oración. Es lo que sirven y es la función principal, obviamente, de los adjetivos superlativos que hemos ido viendo. Y aquí, obviamente, en esta primera parte hemos ido viendo algunas de las reglas ortográficas, cómo se los utiliza, cómo se transforman y, obviamente, en qué momentos lo podemos utilizar. Vamos a ver a la siguiente etapa, dice, obviamente la siguiente regla gramatical dice, si el adjetivo termina con una consonante vocal consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tengo hot, que es caliente. Quiero decir calientísimo o muy caliente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo a superlativo? ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? La última letra, en este caso la T, yo la duplico. Le escribo una segunda vez y luego le complemento con el término EST. Y de esa manera, obviamente, los transformo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el adjetivo termina en una consonante vocal consonante y el acento va en la última sílaba. En este caso, hot es la única sílaba, es una palabra construida por una sola sílaba. En este caso, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación ST. Hot, caliente, hot es muy caliente. This is the hottest beverage. Dice, esa es la bebida más caliente. Es lo que está indicando. Entonces le está dando una determinación más intensa dentro de la oración. Entonces ahí nosotros tenemos obviamente esta estructura gramatical, obviamente con hot. Lo mismo sucede con sad. Sad termina en consonante, que es lo que tengo que hacer. Vocal consonante. Tenemos la primera vocal y luego tenemos la consonante en la palabra, en el adjetivo sad. Sad se traduce como triste, pero yo quiero transformarle eso a superlativo, quiero decir muy triste o tristísimo, como le diríamos por ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doblo la última palabra, eso quiere decir que le duplico, le escribo una vez más y le complemento con EST. Y de esa manera, obviamente, yo digo muy triste, sades. Sad, triste, sades, muy triste. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. That day she was the saddest girl in her school. Ese día ella fue la niña más triste de su colegio, dice. Entonces está indicando que fue mucho más. Entonces de lo normal. Entonces aquí nosotros ya sabemos cómo obviamente se construye este tipo de adjetivos superlativos, especialmente cuando termina o tiene la estructura vocal consonante. Cuando tiene vocal consonante, la última letra se duplica y se le complementa con EST para poderlo transformar a un adjetivo superlativo. Ahora vamos a ver la estructura most. ¿Cuándo añadimos most? ¿Qué significa most? Vamos a ver a la siguiente estructura gramatical. Añadimos most a las palabras largas. Es decir, si la palabra es de más de dos sílabas y no termina con una Y,
Ahí nosotros vamos a utilizar la estructura most para indicarle prácticamente este most hace la vez de más caliente, más intenso, pero siempre y cuando el adjetivo obviamente tenga más de dos sílabas. Solo ahí se lo utilice y no termine en una Y. Por ejemplo, aquí tenemos expensive. Expensive tiene tres sílabas y no termina en una Y, termina en una vocal. Expensive significa o se traduce al español como costoso. Como tiene esta estructura, es más de dos sílabas y no termina en una Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que anteponer el término most. Yo le digo most expansive, más expansivo o más costoso, en este caso, más costoso. Entonces, expansive, costoso, most expansive, muy costoso o más costoso. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. These are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos de la tienda, dice. Entonces, ahí nosotros podemos ver, these are the most expensive shoes in the store. Ahí obviamente se estructura. Lo mismo sucede con el siguiente adjetivo que dice beautiful. Beautiful es bello. O beautiful, beautiful. Tiene tres sílabas y obviamente no termina en una Y. Por lo tanto, yo tengo que anteponerle la estructura most para decirle más. Entonces, most beautiful. Beautiful, bello. Most beautiful, más bello. ¿Qué es lo que dice aquí la siguiente oración? The roses are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. The rose, las rosas are, son the most beautiful. Igual tiene que tener el artículo determinante porque sabemos de qué estamos hablando. Estamos precisando las más bonitas flores in the garden, del jardín. Ahí tenemos la traducción. Esto en cuanto a la estructuración. Entonces aquí tenemos otra regla gramatical. Cuando los adjetivos son de más de dos sílabas y no terminan en con la Y, ¿qué es lo que debemos hacer? Agregamos al inicio most y luego el adjetivo. Most expansive, most beautiful y así sucesivamente. Existe una infinidad de adjetivos con estas características, las cuales obviamente por su estructura gramatical tienen que ir antepuestas con la estructura most, que sí, que significa más. Entonces, ahí este tipo de estructuras. Vamos a ver a continuación una pequeña lista de adjetivos comparativos y superlativos en inglés para que vayamos viendo. Cuando hablamos de adjetivos comparativos significa que nosotros vamos a comparar entre dos cosas. Es lo que hace el adjetivo comparativo. Mientras que el superlativo, ¿qué es lo que hace? Le da una determinación superior. Cuando yo comparo, yo digo, por ejemplo, estas dos casas son hermosas, por ejemplo. Estoy haciendo una comparación. O puedo decir, esta casa es más nueva que la de al lado. Entonces estoy haciendo una comparación. Pero si yo le digo, por ejemplo, en relación a las casas, esta casa es más alta que la de al lado, obviamente estoy dándole una estructura superlativa. Y dentro de estas características, aquí vamos a ver, igual tenemos el adjetivo positivo o el adjetivo originario, luego tenemos el adjetivo comparativo, ya sabemos cómo se transforma, luego tenemos el adjetivo superlativo y obviamente su respectiva traducción. Por ejemplo, de hungry, hungry significa enojado. Hungrier, obviamente, hace una estructura de comparación. Y hungriest hace la estructura de superlativo. Es más enojado, por ejemplo. Bad es malo. Worse, más malo que. Y worse, más malo. Entonces aquí nosotros tenemos esta estructura. Entonces cuando hago una comparación, worse es más malo que, obviamente estoy indicando que una cosa es más malo que la otra. Cuando hago un superlativo es más malo que alguna otra cosa. Entonces aquí tenemos la traducción de worse. Con beautiful, obviamente ya sabemos, beautiful tiene más de tres sílabas y al tener más de tres sílabas y no acabar en una Y, que es lo que hacemos, le colocamos siempre al inicio more. Con el comparativo more beautiful, con el superlativo most beautiful.
Eso tienen, aquí cambia un poco la estructura en relación a more y most. Entonces aquí tenemos como comparativo more beautiful y como superlativo most beautiful. Todo ahí más hermoso, obviamente en función de comparación. Big, igual tenemos la siguiente estructura big, que en este caso es grande. Si yo digo bigger, es una comparación. Y si yo digo biggest, es un superlativo, que da una determinación más elevada. Better, better es amargo, pero obviamente si quiero transformarlo en un adjetivo comparativo, yo digo bitter, bitter, obviamente compara, y si yo le digo bitterest, obviamente le da un carácter de superlativo. Blue es azulado, en este caso azul. Bluer hace una comparación entre dos azules y bluest da una determinación más intensa, más alta en relación al color. Bold, bold obviamente se traduce como arriesgado. Boulder hace una comparación entre dos cosas. Boldiest hace una determinación más elevada en relación a otra. Esto en cuanto a estas estructuras. Lo mismo tenemos con busy. Busy obviamente se traduce como mandón. Busier hace una comparación entre dos personas, por ejemplo. Mientras que busy es un superlativo que le da más intensidad en función de la utilización. En este caso, más mandón que otro, por ejemplo. Entonces ahí está haciendo dando una determinación. Brave, obviamente se traduce como valiente. Braver, obviamente es un superlativo. Bravest es un superlativo. Brief, obviamente se traduce como breve. Briefer, obviamente es un comparativo, mientras que Briefest es un superlativo. Bright se traduce como luminoso. Brighter hace una comparación, mientras que brightest hace una determinación más intensa que otro. Es un superlativo. Esto en cuanto a los diferentes, obviamente, estructuras que también tenemos acá, los diferentes ejemplos que nosotros podemos ver. Rude, obviamente, es amplio. Ruder hace una comparación entre amplio, por ejemplo, entre dos habitaciones. Y Bruides, obviamente, le da una determinación mucho más alta, le da una determinación diferente. Busy es ocupado. Busier hace una comparación entre función de ocupado. Busied le da una determinación más alta en relación a otro. Calm es tranquilo. Calmer hace una comparación y calmest le da una determinación más alta, más intensa. Cheap es barato. Cheaper hace una comparación entre dos objetos baratos. Y cheapest le dice que algo es más barato que otra cosa. Entonces le da una característica de superlativo. Classy es de buen tipo. Aquí Glaser le hace una comparación entre dos objetos, entre dos personas, cualquier actividad que vayan a hacer. Y Claises le da una determinación más elevada en relación a otra. Clean es limpio en función de adjetivo. Kleiner, obviamente, es una comparación entre por ejemplo, entre dos objetos en relación a limpio. Kleinets le da una determinación más elevada de limpio en relación a otro. Y por último, clear es claro. Clearer le hace una comparación entre dos objetos claros y clearest le da una determinación mucho más elevada en cuanto a su determinación. Esto es la aplicación de un superlativo. Esto en cuanto a la lista de adjetivos que ustedes pueden ver. El adjetivo originario o el adjetivo positivo, que es de donde se origina, que es de donde parte, de obviamente donde se desprende el adjetivo comparativo, el superlativo, cómo se van formando. Si ustedes pueden ver, para el comparativo yo voy a agregar por lo general ER al final para yo poderlo transformar en un comparativo. Mientras que para un superlativo yo agrego EST al final. Esas son las características que obviamente tienen que tomar en cuenta. Teniendo una consideración que si el adjetivo tiene más de dos palabras, perdón, más de dos sílabas, ¿qué es lo que tienen que hacer?
tienen que poner, para el caso del adjetivo comparativo, obviamente more. Para el caso del adjetivo superlativo, most, antes del adjetivo, y de esa manera le dan una determinación más intensa. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos ido analizando y viendo en esta primera etapa de nuestra clase. Vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo justamente un poco más acerca de los adjetivos superlativos en inglés. Vamos a ver cuáles son reglas gramaticales de uso, cómo se forman y algunas otras estructuras más. Obviamente, reforzando las actividades que nosotros ya previamente hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a ver justamente los adjetivos superlativos en inglés. Vamos a ver cuándo usar los superlativos en inglés y cuál es su estructura. El superlativo o adjetivo superlativo sirve para describir un objeto o persona que está en un extremo superior o también en un extremo inferior, comparándolo con un grupo de objetos y otras personas. Su equivalente en español sería el más o el menos. Además, se utiliza el superlativo cuando hablamos de tres o más elementos y no cuando tenemos dos. Para hablar de dos elementos se usan los adjetivos comparativos, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces aquí ya tenemos justamente, incluso ya estamos viendo la regla gramatical. Cuando utilizamos un adjetivo superlativo y cuando utilizamos un adjetivo comparativo. La estructura de una frase con un adjetivo superlativo o superlative adjective es primero el nombre, luego tiene que tener un verbo, luego tiene que tener el artículo determinante de, luego el adjetivo superlativo y por último el nombre o el objeto. Esa es la fórmula para estructurar oraciones, obviamente las cuales van a estar conteniendo en su interior los adjetivos superlativos. En cuanto a las reglas para formar el adjetivo superlativo en inglés, vamos a ver superlativos cortos. Esta es la primera estructura. Cuando formamos adjetivos cortos. A los adjetivos superlativos cortos de una sílaba y muchos de dos sílabas, simplemente se le agrega est al final y de esa manera se transforman de adjetivos originarios a adjetivos superlativos. Por ejemplo, tenemos aquí pretty, que es bonito. Y obviamente si lo quiero utilizar con el adjetivo superlativo, digo, my granddaughter is the prettiest. Mi nieta dice es la más guapa. Entonces aquí, ¿qué es lo que hice? Simplemente eliminé. Ojo, aquí se aplica la regla gramatical que cuando un adjetivo obviamente termina en una consonante Y, ¿qué es lo que hacemos con la Y? La eliminamos y colocamos la I latina, la I normal, y agregamos est para transformarlo en un adjetivo superlativo. Y justamente tenemos aquí, my granddaughter is the prettiest. ¿Qué es lo que hice? Obviamente aquí agregué la I latina y obviamente complementé con est. Y obviamente ya saben, tiene que estar precedido de un artículo determinante, en este caso de. Entonces dice, mi nieta es la más guapa. Con lo mismo sucede con new. My house is the newest in the street. Mi casa es la más nueva de la calle. ¿Qué es lo que pasó con new? Simplemente agregué est al final para transformarlo en un superlativo. Y siempre tiene que estar precedido de ¿qué? Del artículo de. Entonces dice, my house is the newest in the street. Esto obviamente con los adjetivos cortos, con los superlativos cortos. Ahora vamos a ver qué sucede con los superlativos largos. Los adjetivos superlativos largos de más de tres sílabas y algunos de dos sílabas utilizan la fórmula most o least más el adjetivo. Eso quiere decir que dependiendo del caso, pueden utilizar la terminación most o también pueden utilizar la terminación least, más obviamente el adjetivo al cual van a hacer referencia. Por ejemplo, tenemos important. Important. Tenemos tres sílabas. Por lo tanto, este tipo de adjetivos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que colocar tanto most o también puede ser least. Por ejemplo, dice, this is the least important topic right now. Este es el tema menos importante ahora mismo, dice. Entonces, important obviamente se traduce como importante, pero si yo le digo the least important,
obviamente se traduce como, en este caso, menos importante. Least, obviamente, se traduce como menos. Most, más, least, menos. Entonces aquí tenemos in the least important. Obviamente se traduce como menos importante. Pero yo ahora si quiero utilizar la otra, most, obviamente vamos a hacer con creative. Creative es creativo. Yo digo, he is the most creative person in the classroom. Él es el más creativo de la clase, dice. Y he is the most. Igual tenemos la estructura primero el artículo de y luego tenemos la estructura most y se precedido de qué? De el adjetivo al cual van a hacer referencia. En este caso de creative. Creative. Tiene tres. Creative. Entonces ahí obviamente está correctamente utilizado este tipo de estructuras. Los anteriores se catalogan, estos adjetivos que acabamos de ver, se catalogan como adjetivos regulares, pero además de estos hay adjetivos irregulares que forman el superlativo de manera diferente. Eso quiere decir de una manera propia de cada uno en relación a cada uno de los adjetivos. Vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de ellos. Y vamos a ver adjetivos superlativos irregulares. Cuando hablamos de irregulares, eso quiere decir que tiene su propia forma de transformarlos a superlativos. Aunque la mayoría de los adjetivos están dentro de la categoría que regulan, hay algunos que son irregulares y que son de uso muy común, por lo que obviamente ustedes deben aprenderlo obligatoriamente para evitar equivocarse o utilizar de una mala manera. Por ejemplo, aquí tenemos little, que es pequeño. Least, lo más pequeño. Good, bueno. Best, lo mejor. Bad, malo. Worst, lo peor. Far, lejos. Furthest o farthest, lo más lejano. Much, muy. Most, lo más. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo obviamente estos son adjetivos irregulares y tienen su propia forma. En los otros, dependiendo de los casos, ¿qué es lo que hacíamos? Agregábamos EST al final y obviamente se transformaban a superlativos. Acá no, esos hay que tenerlos cuidado porque ellos tienen su propia forma. Little, pequeño, least, lo más pequeño. Si ustedes pueden ver, lit es el adjetivo origen. Least es el superlativo, tiene su propia forma. Good, de igual manera, bueno. Best, lo mejor. Bad, malo. Worst, lo peor. Far, lejos. Furthest o farthest, lo más lejano. Much, muy y most, lo más. Entonces ahí obviamente podemos ver cómo se van estructurando cada uno de ellos. Esto en cuanto a los adjetivos superlativos en inglés. Ahora vamos a ver en esta última parte justamente consejos sobre los superlativos en inglés. Tenemos adjetivos que acaban en Y. Este es un error muy común al utilizar los superlativos en inglés. Cuando el adjetivo termina en Y, debe sustituir esa Y por una I latina y luego agregar EST. Esa es la regla más sencilla. Por ejemplo, de funny. Funny tenemos una Y al final. ¿Qué es lo que hago? Elimino esa Y y agrego de una vez IST. Y obviamente de esa manera digo funniest. Entonces ahí obviamente lo más divertido. De happy, feliz, happilist o happiest, obviamente lo más divertido. ¿Qué es lo que hice ahí? Eliminé la Y y agregué ST al final. Y de esa manera obviamente se van a transformar este tipo de adjetivos que acaban en Y. Esto como parte del refuerzo académico que nosotros hemos ido revisando en función de los adjetivos superlativos. Ya saben, los adjetivos superlativos y los adjetivos comparativos tienen su forma de estructurar diferente. Siempre ustedes tienen que ver en la parte final con qué tipo de estructuras terminan cada uno de ellos o cuáles se pueden acoplar y de acuerdo a las reglas ortográficas que también hemos ido viendo en esta clase. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos ido viendo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta primera clase de la unidad número 4. Espero que les vaya súper bien. Recuerden que ya están los test correspondientes a la unidad anterior, a la unidad número 3, listos, estar pendientes, cumplir con todas las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes para que puedan rendir tranquilamente sus exámenes. Suerte, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Señoras y señores, que tengan unos felices sueños. Comunidad Alicia. Gracias, licenciado. Alicia.